Villavele, Xincaba Elisa Chavarrea, en nombre del Gobierno del Estado de Yucatán, a través de la Secretaría de la Cultura y las Artes, traemos estas actividades para ustedes de Aprendamos Lengua Maya. El día de hoy vamos a ver algunas palabras y algunas oraciones para referirnos a las cosas. Estos son cualidades o, como se dice en gramática, algunos adjetivos en lengua maya. Y bueno, para eso vamos a usar hoy algunas palabras para referirnos a las características físicas de las personas. Para referirnos al cuerpo usamos la palabra winkil, que ya lo habíamos visto, que es cuerpo. Mi cuerpo sería inwinquilal, que es mi cuerpo. Y para eso tenemos algunas maneras de referirnos. Para ello tenemos el hatzutz, que es bonito, que también lo empleamos. Hatzutz, bonito, por ejemplo, hatzutz awichop. Hatzutz awichop, que significa están bonitos tus ojos. Hatzutz awichop. Tenemos también el kichpam, que es bonita o hermosa. Esto lo usamos para el sexo femenino. Por ejemplo, kichpam chupal, hermosa muchacha. Kichpam chupal. Tenemos también para los varones y para eso usamos el kichkelen, que significa hermoso. Kichkelen shipal, hermoso muchacho. Kichkelen shipal. Tenemos también el chichán, que es pequeño o chico, y tenemos el hach, que es muy. Y ambos podemos usar la palabra, la oración, hachchichán lechámpalo. Hachchichán lechámpalo, que significa es muy pequeño ese niño. Hachchichán lechámpalo. Tenemos la palabra polok, que significa gordo o una persona que es gruesa de complexión, gordo o grueso. Entonces, insukune champolok. Insukune champolok. Mi hermano es un poco gordo. Insukune champolok. También este lo podemos usar para referirnos a las hermanas o algún otro familiar. El tzoyan, que significa flaco o flaca, y podemos emplearlo, por ejemplo, inquique kas tzoyan. Inquique kas tzoyan. Mi hermana es medio flaca. Mi hermana es medio flaca, entonces es inquique kas tzoyan. Tenemos el bekech, que este es para referirnos a las personas que son muy delgadas. Por ejemplo, lemako bekech uinkilil. Lemako bekech uinkilil. Esa persona es de cuerpo delgado. Entonces, tzoyan es para flacos y bekech es para delgados. Esperamos que haya sido de su agrado estas palabras y frases que hemos traído para ustedes, para que continúen aprendiendo más palabras en lengua maya. Los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales. Tactulaki. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.